Colombia viene siendo objeto de una brutal guerra comunicacional. Es la definición que yo asumo. Es mi posición. Respeto la posición de otros comunicadores, de otros periodistas. Pero desde mi óptica, Colombia está viviendo una brutal e inusitada guerra comunicacional. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que es distinto a los gobiernos que ha habido aquí a lo largo de 200 años. Y como dijo Luis Althusser, el filósofo francés, en la década de los 70, en su famoso libro que nos impactó muchísimo a los jóvenes de la época, de los 70, cuando cursábamos bachillerato, sobre los aparatos ideológicos del Estado, como lo dijo él, pues los medios de comunicación masivos, tradicionales, hegemónicos, los de siempre, los de las estructuras multimillonarias, son aparatos ideológicos del Estado. Y obran como voceros, como portavoces, como cancerberos, como defensores, como megáfonos, amplificadores de los diferentes regímenes, o sea, formas de gobierno. Un régimen es una forma de gobierno. Un régimen puede ser negativo o positivo. Un régimen es un concepto de la ciencia política que remite a una forma específica de gobierno con unas características particulares. En la mayoría de los casos, los regímenes en nuestro país que se han sucedido uno tras otro, el de Frente Nacional, el de la época de la violencia, el de la Revolución Liberal en Marcha, el de la hegemonía conservadora, ¿no? O el régimen uribista, todas esas son formas específicas de gobierno. La mayoría de esos regímenes han obrado para sostener la base económica, la estructura económica, como lo plantea Althusser, que es el sistema económico y social. Allí explico brevemente y pedagógicamente cuál es la estructura de nuestro Estado capitalista. Pues los medios de comunicación obran, funcionan en correspondencia con esa tarea que les ha encomendado lo que Althusser denomina la superestructura en su libro sobre los aparatos ideológicos del Estado. Y los medios de comunicación cumplen esa función y la están desarrollando hoy con una exacerbación, con un odio, con una mala intención, con una manipulación que salta a la vista y que ya les empieza a cobrar factura, porque la manifestación que hicieron a punta de mentiras después de del bulo, o sea, una noticia malintencionada, mentirosa, eso es un bulo, tratando de decir que un señor narco del MET, de Yopal Casanare, había metido plata a la campaña del presidente Gustavo Petro, lo cual era falso de principio a fin. No les funcionó, pero salieron con base en esa mentira a las calles, sacaron gente. Y la gente que salió fue bastante poca, así parezca contradictorio, bastante poca. Y se han presentado otros fenómenos comunicacionales, como el del 20 de junio, cuando después de otro bulo de la revista Semana, en el que se inventaron que había 5 maletas llenas de plata con 3.000 millones de dólares en la casa de Laura Sarabia, lo cual nunca fue demostrado, porque era dizque una fuente sin contrastar y absolutamente encriptada. Entonces, con base en esa mentira y ese bulo, sacaron gente el 20 de junio. Pues esta vez no les funcionó. Están entrando en crisis los medios de comunicación. Lamentablemente, como vamos a ver ahora, pues hay gente que les hace el juego, ¿no? Como la Flip. Bueno, y para analizar estos fenómenos comunicacionales, hemos invitado a una joven periodista, hija también de una comunicadora social de la Universidad de Santiago de Cali, que ha seguido su huella, su ejemplo de lucha por la vida y también de lucha comunicacional, y ejerce ahora como reportera y como presentadora de un programa del Canal 2. Estamos con Sara Palmesano. Bueno, bienvenida Sara a Periodismo Libre. Gracias por acompañarnos hoy. Luis Alfonso, muchas gracias. Bueno, primero que todo, decirle a quienes nos ven que yo no me reconozco tanto como periodista, pues no es de mi profesión, yo soy estudiante de estudios políticos y resolución de conflictos, sino más bien me reconozco en la comunicación popular y comunitaria.
porque es precisamente desde ahí que inicié a enrutarme pues mi ejercicio de reportería y de comunicación, que surgió además a partir del estallido nacional del 2021, pero también inició en el 2019. Agradecerte a ti la invitación y bueno, yo creo que con este tema del periodismo y cómo el sistema de denominación múltiple utiliza el periodismo y los medios de comunicación para tergiversar la verdad y para tergiversar las realidades sociales y políticas del país, pues hay muchas cosas para hablar. Entonces, agradecerte a ti y agradecerte a todas las personas que nos ven desde las distintas redes sociales de Periodismo Libre. Bueno, en 1998-99 la Corte Constitucional resolvió un dilema con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz. Es que para ejercer el periodismo en nuestro país no se necesita ni tarjeta profesional, ni haber pasado por una universidad, ni haber cursado comunicación social, carrera que se ha difundido masivamente porque es un gran negocio, ni siquiera tener carnet, porque se presentó una demanda contra el llamado Estatuto del Periodista, la Ley 51 de 1975, porque contradecía, iba en contravía del artículo 20 de la Carta Política. Yo siempre muestro en mi programa la Constitución, porque es la Constitución de todo país, es una herramienta que hay que usar. Así tengamos diferencias y contradicciones con varios de sus contenidos, porque esta Constitución no es santa, ¿no? Tiene sus problemas. Y entre otras cosas abrió paso al neoliberalismo a partir de algunos de sus contenidos, pero tiene una carta de derechos muy importante y de avanzada, progresista, como lo destaca siempre el presidente Gustavo Petro. Y entonces la Corte, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, un magistrado libertario, progresista, de izquierda, encontró que quienes demandaban el Estatuto del Periodista, la Ley 51 de 1975, yo alcancé a tener tarjeta profesional expedida mediante, pues, acorde con ese estatuto. Encontró que esa ley de 51 del 75, lo recuerdo, contravenía la Constitución, claro, porque era de un año anterior al de la Carta Política, que es del 91. Entonces dijo, no, declaramos inexequible, es decir, inconstitucional esa ley. Entonces, por lo tanto, en Colombia no se necesita ni cursar comunicación social, ni tener tarjeta profesional. A los periodistas no se nos exige tarjeta profesional, ni siquiera tener carnet. Lo que pasa es que uno tiene su carnet pues para evitarse problemas y discusiones en las entradas de las instituciones y todo, pero eso constitucionalmente no es necesario. Perdonen que les plantee estas cosas, pero aquí hacemos pedagogía. Entonces, por eso hacía referencia a que Sara pues está haciendo también, así no haya cursado comunicación social, está usando herramientas del periodismo, y esto se ha generalizado. Muchísimos jóvenes, pero muchísimo, y no solo jóvenes, mucha gente también adulta, ¿no? Estuvo en los frentes de represión, en los puntos de resistencia, en las movilizaciones, en las manifestaciones, en las marchas de 2021, visibilizando esto. Desde el canal José Alberto Tejada, por ejemplo, lo hizo. Y lo hicimos nosotros desde otros espacios comunicacionales. Recuerdo que en esa época, todo el tiempo, desde la madrugada, estábamos en contacto difundiendo y denunciando. A mí me llamaban a las 2, 3 de la mañana a denunciar la represión en este o en otro punto. Nos acostábamos tardísimo haciendo seguimiento a toda esa represión y denunciándola. Lo que quiero decir es que se ha generalizado una forma de comunicación, de periodismo popular en la práctica. Si lo quieren llamar empírico, llámenlo empírico, pero es en la práctica que mucha ciudadanía está haciendo periodismo. Ahora, ¿qué es lo que se necesita, Sara? Hacer lo que hicimos nosotros, y perdónenme que hable en primera persona, que promovimos un seminario de comunicación alternativa y contrahegemónica, es decir, entregarle herramientas a la gente. Eso sí hay que hacer. ¿Por qué? Para que el periodismo popular ciudadano no cometa los errores que estos señorones de los medios masivos sí cometen, que es ni siquiera
consultar a la contraparte para que la contraparte de una supuesta investigación objeto de periodismo de investigación rimbombante se pronuncie. ¿Por qué? Porque se les cae la hipótesis. Entonces tenemos que aprender las herramientas, los componentes del periodismo de investigación. Recomiendo el video que hice sobre, que titulé Hablemos de ética periodística. Entonces, Sara, perdóname que haga este paréntesis a propósito, pues porque hay que tener en cuenta las nuevas circunstancias, no solo estéticas, éticas, sino legales del periodismo en nuestro país. Puede que en otros países se exijan cursar comunicación social, tener tarjeta profesional, etcétera, como los médicos, como los abogados. En Colombia, no. Porque, como digo, contraviene el artículo 20 de la Constitución Política, que por ningún lado establece ninguna orden, ¿no? Por ningún lado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Todo lo que hace Sara y lo que hacen muchos otros comunicadores populares es una forma de periodismo, y lo que nosotros, los viejos periodistas, tratamos de hacer es que haya espacios de formación para las nuevas generaciones. Bueno, dicho esto, Sara, desde su óptica como presentadora de un espacio de televisión y como observadora de todo esto que está pasando en materia comunicacional, ¿cómo ve usted el manejo que están dando los medios masivos tradicionales al nuevo gobierno y el tratamiento que están haciendo para tratar de generar una deslegitimación y un desgobierno en nuestro país? Bueno, Luis Alfonso, realmente es deplorable el ejercicio periodístico que están haciendo estos medios tradicionales de comunicación, porque como tú bien mencionabas en las pasadas intervenciones de doña Gloria y de Juliana, han decidido tergiversar absolutamente todas las acciones, incluso las más positivas del gobierno de Gustavo Petro. Y lo peor es que no lo hacen desde un ejercicio serio y comprometido de investigación, sino que lo hacen a partir de titulares amarillistas que llaman la atención y que se cuelgan un poco de ese cortoplacismo que hoy tanto sufrimos en la sociedad. Y es que no nos podemos mentir, hoy las personas o la gente del común está en las redes sociales, en Google, en Facebook, Instagram y demás, y ven los titulares, pero nunca entran a leer la nota completa, o son muy pocas las personas las que lo hacen. Entonces, si la nota completa empieza a decir: encontraron 3 maletines llenos de dólares en la casa de Laura Sarabia, quien hace parte del gabinete de Gustavo Petro, pues las personas, o sea, es imposible negar que empiezan a decir: el presidente Gustavo es un corrupto, el presidente es igual a los demás, mira la politiquería, etcétera. Entonces, ese ejercicio desmedido e inconsciente de los medios tradicionales de comunicación obviamente afecta la imagen y percepción de la sociedad civil sobre el gobierno de Gustavo Petro. Y claro, las cosas buenas que hace, la entrega de tierras y demás, eso sí no lo mencionan muy vagamente. De la misma manera, vemos que no solo esta tergiversación de información se encuentra relacionada con el sector político, sino también, y más importante aún, con el poder económico. De hecho, uno de los más recientes escándalos pues es la culpabilidad que asumió el grupo Aval sobre el tema de corrupción de Odebrecht, y que en vez de asumir la cabeza del grupo Aval, que tiene más del 70% del grupo Aval, digamos, a su orden, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, perdón, asume una culpabilidad institucional el grupo Aval, y El Tiempo, que también es de Sarmiento Angulo, lo que hace es decir que fue exonerado de toda culpa, cuando no es cierto, cuando hay una investigación que sigue abierta, y cuando además, aunque se encuentre culpable, deberán seguir aportando a esta investigación, porque además pagaron una multa de $80 millones que sanciona un poco todo el tema de la culpabilidad de estos sobornos, y que realmente deja a José Elías Melo, exdirector de Corfi Colombiano, como el único culpable. Pero realmente exime esta manera de compartir a la comunidad, a la sociedad civil, a través de las redes sociales, pues de todo tipo de culpabilidad a Sarmiento Angulo. Algo que
indescriptiblemente es como ponerlo a él en una situación no de vulneración, no de ojo crítico, no de una lectura para que la sociedad vea quién es, qué ha hecho y cuál es su responsabilidad, sino como un hombre que no tiene nada que ver con este conglomerado empresarial que él mismo direcciona y que además también exime a su hijo, que es el presidente de esta corporación, y al ex fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de responsabilidades. Entonces vemos que efectivamente esos medios tradicionales y hegemónicos de comunicación pues juegan un rol importante a la hora de mostrarle a la comunidad qué es lo que está pasando y que se volcan a favor de quienes tienen el poder económico y político en el país, porque yo creo que ya en Periodismo Libre en distintas veces han tocado este tema, donde mencionan que si bien somos gobierno, pues no tenemos ni el poder político ni el poder económico, y por tanto nos vemos sumergidos en una fase completamente contraria a lo que nosotros pensábamos en un inicio que podía ser el desarrollo de las políticas planteadas por el presidente Petro, por la bancada del pacto histórico e incluso por su gabinete ministerial. Entonces, definitivamente, los medios de comunicación tradicionales juegan un rol muy importante y negativo para cómo ven el gobierno de Gustavo Petro las demás personas, con un elemento fundamental que ya mencioné, que es el cortoplacismo. Y la imposición del poder hegemónico en nuestro país a través de los medios, extensiones de las élites, es tremendo. Miren ustedes, está la edición de hoy del periódico El Tiempo, edición impresa, y miren ustedes, a 5 columnas se dan el lujo, son cara dura, con el mayor cinismo, de hablar de la ruta de los pagos de Odebrecht a campañas de Santos y Zuluaga. Claro, esto es una denuncia importante, pero ¿dónde está la investigación de la fiscalía que desengaveta esto? Esto viene de mucho tiempo atrás, esto no es de ahora, pero lo desengavetaron por las denuncias que se han dado a conocer y entre otras cosas porque el presidente Gustavo Petro les dijo que estaba pasando con todas estas investigaciones, pues las desengavetan, ¿no? Pero no mencionan para nada las investigaciones por ingresos de dineros mal habidos a la campaña de Iván Duque, el gran amigo del fiscal. Pero más allá de eso, miren ustedes, aquí, en este costado, está la defensa de la familia de los dueños de este periódico. La fiscalía dice que no se halló evidencia contra la familia Sarmiento, dice aquí, a un ladito de esta información. O sea, ejerciendo todo su demoledor poder. Esto es página 1.4, sábado 19 de agosto, periódico El Tiempo de Bogotá. De modo que estamos en presencia de ese poder casi omnímodo, ¿no? De desenrostrarle el poder que tienen a la población y de mentir y manipular. Pero esto ocurre con El Tiempo, ocurre con Semana, ocurre con Caracol. Pero ¿qué está pasando con la reacción de la política comunicacional del nuevo gobierno? Sara, ¿cómo la evalúa usted, que es observadora del acontecer como estudiante también de la ciencia política? Bueno, Luis Alfonso, ahí hay dos temas que son importantes resaltar. El nuevo rol de RTBC, que está creciendo cada vez más, digamos, en audiencia, en que la gente lo siga conociendo, lo siga viendo, lo consulte como una fuente primaria de información que pretenda no tergiversar un poco las acciones del presidente Gustavo Petro, su gabinete ministerial, las bancadas en el Congreso y demás. Pero también hay un rol muy importante y, digamos, ese ya es mucho más ciudadano. ¿Por qué? Porque si se escogió al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez para ser estos dos mandatarios tan importantes en el país, pues debe haber una respuesta solidaria, asertiva, comunitaria y colectiva para no defender, sino para mostrar las realidades del gobierno. Y es ahí donde vienen los medios alternativos, los medios comunitarios y también, ¿por qué no?, los medios revolucionarios, porque se revoluciona desde este ejercicio periodístico que no miente, que pretende no encubrir,
no disfrazar las realidades y no pintar ni al presidente Petro, ni a su gabinete, ni a las personas que rodean este nuevo gobierno como seres perfectos, no, pero sí mostrar una realidad concreta, y es que se están haciendo cosas positivas. Entonces yo dividiría en dos partes como esta respuesta que se está teniendo por parte del gobierno de manera más institucional y también por parte de la ciudadanía que eligió democráticamente a este gobierno. Entonces ahí deberíamos ver un poco también cuál es la apuesta colectiva que estamos asumiendo. Si decimos que los medios alternativos como este, por supuesto, están ejerciendo un ejercicio responsable del periodismo, pues también deberíamos obtener por parte de la institucionalidad un mismo ejercicio, que pues eso un poco a modo de crítica. Creo que en el primer periodo del presidente Gustavo Petro hubo muchas falencias comunicacionales que permitieron precisamente a estos medios hegemónicos y tradicionales aprovecharse de eso y contribuir mucho más a la desinformación. A veces el presidente Gustavo Petro hacía un trino, o bueno, su equipo comunicacional hacía un trino sin tener una previa confirmación de las actividades que mencionaban. Entonces, obviamente, eso deslegitima un poco la palabra de él para la sociedad civil. Entonces, hubo unos errores comunicacionales que son propios de, obviamente, digamos, el ejercicio que viene desarrollando el presidente y su equipo, porque nunca habíamos sido poder, nunca habíamos estado en el gobierno. Entonces, hay cosas que se van acoplando, pero que han ido mejorando poco a poco. Me parece interesante la apuesta de RTBC, porque pues ha ido posicionándose mucho más, cada vez lo vemos pues más presente en las redes sociales, con una franja horaria mayor, y eso es importante. Pero creo definitivamente que no solo en términos de financiación, sino también en términos de visibilización y también, por supuesto, de continuidad, seguimiento y mantenimiento, es importante seguirle trabajando a esta plataforma institucional de comunicación o de medios de comunicación que propendan por mostrar las realidades del país a la ciudadanía y a la sociedad civil en general. Muy importante lo que plantea Sara en el sentido de que haya fortaleza de medios de comunicación, de los medios de comunicación públicos, que no se trata, como dice ella, de asumir la defensa a ultranza, sino de mostrar la verdad. Es que eso es lo que estamos haciendo, mostrando la verdad, la realidad, no inventando nada. Entre otras cosas, porque el principio nuestro y el de los medios alternativos es el de la veracidad, y así lo estamos planteando. No hay nada que defienda mejor un proceso de cambio, de esperanza, de transformación o una revolución que decir la verdad. La verdad es revolucionaria, ¿no? Se plantea constantemente. Finalmente, Sara, notamos de todas maneras todavía mucha dispersión. El gobierno le dio una gran ventaja a las élites. Prácticamente casi durante un año ha tenido a gente del viejo régimen que yo llamo, o sea, del duquismo, al frente de RTBC. Apenas ahora empiezan a llegar a algunas personas a la dirección. Sigue habiendo muchísima gente del viejo establecimiento allí que dejaron a punta de contratación. En otros espacios pues ocurre lo mismo. Hubo que hacer un cambio en la jefatura de prensa, imagínense, de Palacio, un cargo tan importante. Se ha notado el cambio con el ingreso de una periodista Fonseca, de apellido Fonseca, se ha notado el cambio, pero falta muchísimo, y frente a la guerra comunicacional de las élites, pues tiene que dar una respuesta para confrontar eso. Las élites, además, a través de organizaciones como la FLIP, no quieren que el presidente se defienda y han inventado pues que no tiene derecho, que tiene menos libertad de expresión. ¿Qué tal eso? Bueno, pero también en el campo alternativo nosotros hacemos periodismo porque nos lo indica nuestra conciencia social y política y nuestra ética periodística, no por nada más. No esperamos pauta, no esperamos contrato, no esperamos absolutamente nada. Lo hacemos por compromiso social, por conciencia política y por compromiso ético con nuestra profesión de hacer verdadero periodismo. Y nuestro eslogan es: ¿el periodismo es libre o es una farsa? Como decía Rodolfo Walsh, el periodista argentino asesinado por la dictadura militar. Pero notamos dispersión en los medios alternativos.
¿Qué propuestas hay desde el campo alternativo en el que usted está, el Canal 2 y otros espacios en los que ejerce su actividad social, para que haya una respuesta también independiente, pero comprometida con lo social desde el campo alternativo en materia comunicacional, finalmente? Bueno, Luis Alfonso, una de las principales propuestas es consolidar una plataforma o coordinadora tanto regional como nacional de medios alternativos, comunitarios, populares, revolucionarios, etcétera, para poder tener, digamos, una contramatriz mediática que responda a todas estas injurias de los medios tradicionales. Esa coordinadora, plataforma, permitirá, por supuesto, no unificar líneas, pero sí pretender unos espacios, tanto formativos como de acción comunicacional colectivos que visibilicen mucho más nuestros propósitos, como ya mencionaste, no en defensa, sino, digamos, en busca de mostrar las realidades, la verdad que se está viviendo en el país. Por otra parte, que también lo mencionábamos al comienzo de este tema, era la importancia de la formación de los medios comunitarios y populares. Entonces, desde esa coordinadora y desde otros medios alternativos, como mencionabas, el Canal 2 y demás, pues también se propende por generar espacios formativos para estas personas que ejercemos el periodismo y comunicación popular casi a diario, pero que tal vez aún nos siguen faltando insumos técnicos que mejoren, digamos, tanto los métodos como hacemos el periodismo investigativo, como retratamos las realidades, pero también que nos permitan a nosotros ahondarnos mucho más en esta línea comunicacional que propende por la verdad. Entonces, las dos principales acciones son esa unificación de colectivos y medios comunicacionales alternativos, populares y comunitarios, y los procesos formativos activos en todas las regiones del país, para que tanto las emisoras como las redes sociales de personas que hacen periodismo, como este tipo de espacios, sigan fortaleciéndose, haya un proceso de unidad que permita mostrar un bloque y una contramatriz mediática que verdaderamente logre contrarrestar un poco lo que estos medios tradicionales hacen. Y además me parece importante mencionar aquí que hay un rol que ya los medios alternativos han logrado como ser conscientes de ello, y es que otras colectividades de otras índoles también pueden ejercer de manera positiva espacios dentro de los medios de comunicación. Por decir algo, quiero hacer, digamos, una mención a el sistema de dominación múltiple. El sistema de dominación múltiple comprende distintas formas de dominación, como su nombre lo indica. Entre ellas está el patriarcado, el racismo, el colonialismo, el capitalismo, y estas formas obviamente tienen distintos colectivos que buscan como erradicarlos o mitigarlos. Entonces, si acercamos, por ejemplo, en el caso del patriarcado como sistema de dominación, acercamos a las colectivas feministas que hacen también un ejercicio de visibilizar su trabajo y de visibilizar estas violencias, pues entonces vamos a seguir sumando medios de comunicación populares alternativos que propenden por una vida mejor. Entonces, se trata un poco también de unificar todas las colectividades, organizaciones sociales, populares, feministas, educativas y demás, para poder vincularlo de manera asertiva a nuestras propuestas de poder defender verdaderamente lo que es una realidad para el país. Entonces, se trata un poco de luchar de manera colectiva desde la formación, desde los procesos de unidad y, por supuesto, desde la conciencia de clase, de género, bueno, y de formación en general. Entonces, un poco esos son como los tres elementos primarios que se vienen manejando, pero además continuar incansablemente con la lucha desde las calles, desde los territorios, al lado de las comunidades, no siendo actores protagonistas necesariamente, sino dándole, como dicen en el Canal 2, voz y rostro a nuestra gente. Muchas gracias, Sara Palmisano, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Siempre será bienvenida a este ejercicio de comunicación contrahegemónica y por la verdad.
Gracias, Luis Alfonso. Muchísimas gracias también a todas las personas que se conectan y ven este ejercicio periodístico admirable. Te felicito, te mando saludos de mi madre, que fue alumna tuya y que siempre te recuerda. Y nada, gracias por ser un referente también para mí. Continuaremos en la lucha por un periodismo libre. Continuaremos en la lucha por un periodismo libre porque el periodismo es libre o es una farsa. Muchas gracias, Sara. Saludos siempre y volveremos a tenerla aquí seguramente analizando todos estos asuntos políticos y comunicacionales.